El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, qué bueno es saber que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí está la presencia tuya. Y tu palabra es verdad. Y tú no mientes, tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. De manera que si está escrito que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tu presencia está, creemos que tú estás con nosotros en este lugar. Y eso es lo más importante, amado. Sin la presencia tuya, nada de lo que nosotros hagamos tiene sentido. Aquí en este lugar no buscamos gloria para nosotros porque nada somos. El que diste la vida en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, fuiste tú, Jesús. De manera que tú eres el único digno de ser exaltado, de ser alabado. Es gracias a esa sangre derramada en ese madero que hoy nosotros podemos reconciliarnos contigo y podemos tener este tiempo, este momento de intimidad en tu presencia. Gracias, gracias. Es una honra demasiado grande el que nosotros, siendo considerados incluso por la sociedad viles y menospreciados, podamos seguir encontrando en tu mesa un lugar que tú has reservado para nosotros, para ser instruidos por ti, para ser edificados a través de tu santa y bendita palabra. Muchas gracias porque tú eres, Espíritu Santo, el que colocas el querer como el hacer en nuestros corazones. De manera que si nos levantamos cada mañana, ni siquiera es por nosotros, es la obra que tú has venido realizando en nuestras vidas. Y por eso la pasión y por eso el fuego que hay dentro de nuestro corazón, que como decía el profeta Jeremías, traté de resistirlo, pero no pude. Este hombre pasaba por tantos procesos difíciles por causa de la predicación de tu palabra y decía, si por mí fuera, prácticamente yo no volvería a hablar de ti, pero no puedo dejar de hacerlo porque hay un fuego dentro de mi corazón que yo no puedo parar. Es un fuego que no se extingue, es una pasión grande, es una sed inmensa de tu presencia y es lo que nos pasa a nosotros. Ya van muchos años buscando tu presencia todos los días y notamos algo especial y es que cada día que pasa tenemos más hambre y sed de ti y eso nos agrada, amado. Nos agrada porque vemos allí la huella de la obra que tú has estado realizando en nosotros y te damos gracias. Si bien no hemos llegado a donde tú quieres, ya no estamos en el lugar donde antes nos encontrábamos. Gracias a cada enseñanza hemos aprendido tantas cosas, nos hemos dado cuenta de errores y equivocaciones que hemos estado cometiendo. Pero qué bueno que tú no nos juzgas, no nos condenas, sino que por el contrario nos das la mano y nos levantas y nos ayudas a seguir adelante. Estamos inmensamente felices de hacer parte de esta mesa que has preparado para nosotros y dispuestos a recibir ese pan nuestro de cada día. Amado, muchas gracias que hoy tu palabra sea revelada a nuestros corazones, que los velos sean arrancados por completo,
el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos para que tu evangelio no resplandezca. Pero tú eres la luz y las tinieblas no pueden prevalecer ante esa luz. Que hoy tu luz sea iluminando nuestro entendimiento y sea disipando toda tiniebla de nuestras vidas, para que la verdad tuya sea revelada a todos nosotros. Y que hoy todos los que estamos aquí reunidos y congregados y todos los que han de venir, que tú traerás, Señor, conozcamos la verdad y esa verdad nos haga libres. Gracias. No estamos preocupados por ninguno de los problemas o dificultades que puedan llegar a presentarse, porque sabemos que tú cuidas de nosotros, que tú sigues teniendo el control de cada situación y que tú nos vas a dar la victoria. A ti la gloria y la honra de todo lo que hoy harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. El Señor me los bendiga, grande, rica y abundantemente. Dios les bendiga en su entrar, Dios los bendiga en su salir. El Señor los coloque como cabeza y nunca como cola. El Señor bendiga su canasta, su arteza de amasar y todo lo que ustedes emprendan. Un abrazo fraterno a todos los que están allí. Aprovecho esta oportunidad para recordarles, o para contarles más bien, que en días pasados tuvimos algún inconveniente con nuestro WhatsApp. Estaba como demasiado lleno. Yo no sé, lo cierto es que no podíamos operar con él, estaba trabado, los mensajes no podían enviarse y nos tocó entonces cambiar ese WhatsApp, borrarlo, y confiábamos en que los listados iban a permanecer, pero parece que hay unos listados que no sobrevivieron, que no aparecen. Entonces hay personas a las cuales tal vez el mensaje no les está llegando, la notificación a su WhatsApp. No es que nosotros los hayamos quitado o que nosotros no les queremos compartir el mensaje, sino que nos ocurrió eso. Entonces quiero pedirles de todo corazón, muy humildemente, que si a usted no le volvieron a llegar las notificaciones y las enseñanzas de verdades eternas, escríbanos de nuevo a ese teléfono que aparece en pantalla. Ese es nuestro número de contacto, 317-427-0754, y dice: mire, por favor me envía los programas porque no me volvieron a llegar, y nosotros los vamos a anexar de nuevo. Gracias por su comprensión. Ayúdenos a compartir este programa, que va a estar poderoso como todo lo que viene del corazón de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. El Señor me los bendiga, me lo guarde. Dele me gusta a esta transmisión y vamos a preparar nuestros corazones para recibir la bendita palabra del Señor. Y estamos listos para recibir su palabra. Aquel centurión que se acerca a Jesús tenía un inconveniente con su siervo, estaba enfermo, y este hombre, siendo un centurión, creyó que si Jesús venía y oraba por su siervo enfermo, este siervo sanaría. Pero cuando Jesús va rumbo a donde este hombre se encuentra, este hombre dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, ¿sabes? Pero di la palabra y mi siervo sanará. Yo no necesito más que tu palabra, di tu palabra. Esto es importante porque muchas veces nosotros quisiéramos que Dios nos dijera lo que nosotros queremos escuchar, pero el secreto está en la palabra, di tu palabra. Y hoy, gracias a su misericordia, su palabra será dicha, y en esa palabra está la cuota inicial de ese milagro que anhelamos recibir. Así que vamos a disponer nuestro corazón para recibir su santa y bendita palabra. Que nuestros corazones sean buena tierra para que tu palabra dé fruto abundante en nuestras vidas. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. A ti la gloria, a ti la honra de todo lo que harás. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos en nuestro estudio del libro de Esther. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios.
Dice el libro de Esther, capítulo 3, verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. La acusación de Amán ante el rey Asuero fue lo más peligrosa posible. En efecto, los judíos eran un pueblo esparcido y distribuido por todas las provincias del reino medo-persa y, por supuesto, tenían sus propias leyes basadas estas en los mandamientos que Dios les había dado a través de Moisés en el monte Sinaí. Pero a muchos judíos, sus propias leyes no les estorbaban como leales súbditos para guardar también, además de las leyes de Dios, las leyes del rey Asuero. Sin embargo, Mardoqueo no pensaba de la misma manera. La única ley a la cual él se sometía era la ley de Dios. Por eso no se inclinaba ante Amán, porque Amán, como lo hemos compartido, pertenecía a un pueblo con el cual Dios prometió que tendría guerra de generación en generación. Miremos el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 16. Éxodo 17, 16. Dice la palabra del Señor: y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Al resto de los israelitas les pareció normal doblar sus rodillas ante Amán. Al fin y al cabo, todo el mundo lo hacía. Y además esto era para ellos una simple manera de honrar a Amán, pero a Mardoqueo solo quería hacer la voluntad de Dios. El argumento de Amán ante el rey Asuero para lograr su cometido de exterminar a los judíos fue: es que, rey, hay un pueblo que no se quiere someter a tus leyes, refiriéndose al pueblo de Dios. Aquí valdría la pena preguntarse si con la misma vehemencia y determinación con que como pueblo de Dios muchas veces nos sometemos a la voluntad del enemigo o a nuestros propios caprichos, estaríamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios como lo hizo Mardoqueo. A propósito, el rey David dijo lo siguiente en el libro de Salmos, capítulo 40, verso 8. Dice la palabra, versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dijo David: me complace hacer tu voluntad, Dios mío. En otras versiones dice: el hacer tu voluntad me agrada. Pues tus enseñanzas, mire esto, están escritas en mi corazón. Están escritas en mi corazón. No es en la mente, un pensamiento y mientras estamos escuchando bien, pero se acaba el programa y se nos olvida. No. Tus mandamientos están escritos en mi corazón. Wow. Me agrada hacer tu voluntad. Me deleita. Ahora, Mardoqueo quería hacer la voluntad de Dios. Si deseas conocer la voluntad de Dios,
debes parar de ser guiado por ti mismo y por tus circunstancias. Quizás te esté rascando la cabeza preguntándote, espera un momento, ¿no es Dios quien dirige mis circunstancias? Por supuesto, Dios quiere dirigir tus circunstancias, pero nunca debes dejar que tus circunstancias te dirijan a ti, que sean tu guía. Por ejemplo, piensa en la historia de Jonás. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y predicara allá. Jonás le respondió a Dios que no iría y se fue en dirección opuesta. Estas son las circunstancias. Miremos. Él dice, yo no voy a predicar, me voy para otro lado, y él se encuentra con unas circunstancias favorables. Y él pudo haber dicho, esto es de Dios. ¿Cuáles son las circunstancias con las que él se encuentra después que dice que no va a hacer lo que Dios le dijo que hiciera? ¿La voluntad de Dios cuál era? ¿Que huyera en dirección contraria? No, la voluntad de Dios era que fuera a predicar a Nínive. Y él llega, y cuando llega había un barco. Él diría, esto es de Dios. Había un barco esperando para zarpar hacia Tarsis. Esto es de Dios. Jonás tenía el dinero para el pasaje. Esto es de Dios, porque hasta plata tengo. En el barco había lugar para que Jonás viajara. Solo queda un puesto, señor Jonás. Este es el mío. Esto es una señal divina. Gloria a Dios. Aleluya. Jonás embarca con todos los detalles alineados para que él viajara a Tarsis. Él podría haber pensado fácilmente, esta debe ser la voluntad de Dios. Es como el que dice, Señor, te voy a poner una señal. Si la persona que siempre está en la puerta del templo, dándole la bienvenida a todos los que llegan al templo, me da la bienvenida hoy también, eso quiere decir que esa es la persona con la que me debo casar. Pero, ¿acaso, aunque sus circunstancias estaban aparentemente alineadas, no terminó siendo la de Jonás una decisión equivocada? Esto que nos enseña que no puedes confiar solo en las circunstancias. Esto es de Dios, porque yo tengo paz. Mira que me salió el empleo. Mira que me dijeron que sí. Mira que me aprobaron el crédito. Esto es de Dios. Ay, pero cuando no puedes pagar, que te caen todos esos bancos encima a cobrarte. Pero Señor, si tú me dijiste, Dios dice, yo no te he dicho nada, era lo que tú querías hacer. No me eches la culpa a mí. La Biblia está llena de ejemplos, de circunstancias que parecían prometedoras. Vemos el caso de Job, cuando se separa de Abraham, él ve un territorio que era una tierra fértil. Para él dijo, wow, yo voy a dejarle a Abraham el desierto, ese peladero para que él no logre cultivar nada. Yo voy hacia allá, hacia donde está ese valle fértil. Parecía una buena decisión. Pero resulta que cada paso que daba Lot lo guió hacia Sodoma y Gomorra y se perdió él y toda su familia. Le parecía que era bueno. Pero muchas situaciones prometedoras terminaron en desastres. ¿Por qué? Porque no eran la voluntad de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 27, también encontramos algo. El apóstol Pablo había sido llevado a Roma como prisionero la noche anterior a la fecha de la partida de su barco. Dios le dijo a Pablo durante su oración que el barco encaminaría directo a una tormenta. Y Pablo se lo comunicó a los marineros y al capitán. ¿Y cuántas veces nos han dicho a nosotros, no hagas eso? Ese negocio que estás pensando hacer, no lo hagas. Esa decisión que estás pensando tomar, no la tomes. Y Pablo les dijo, Dios me dijo que va a venir una gran tormenta. ¿Y qué pasó? Hechos 27:10. Iremos a Hechos 27:10. Hechos 27:10, nueva versión internacional, dice la Biblia. No, pero si es que a mí me dan cuotas para pagar en cuotas ese terreno, eso es de Dios. Eso es fácil. No necesito ni codeudores.
ni fiadores. ¿Qué más señal que esto? Hechos 27:10 dice, señores, aquí está Pablo hablando. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Eso fue lo que Dios me dijo. Dios me dijo. Infortunadamente, las circunstancias evitaron que los hombres escucharan a Pablo. Pablo es un preso que tal vez está evitando que lo llevemos a Roma. Y nos está diciendo eso para que nosotros no zarpemos, pero no lo escuchemos. La voluntad de Dios era que nos zarparan, pero a ellos les importó poco, porque no tenían en cuenta la voluntad de Dios. De hecho, ni siquiera consultaron a Dios para preguntarle si zarpaban o no. Hechos capítulo 27, verso 13 al 16, Nueva Versión Internacional, es su palabra. Dice, cuando comenzó a soplar viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas, ahí van, levan anclas y dicen, no, nosotros vamos para adelante. Poco después, se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. A duras penas. Se los dijo Pablo. Va a venir una tormenta. El viaje va a ser desastroso. Pero ellos no quisieron oír. Esta es la historia de muchos creyentes que confían en las circunstancias. Las circunstancias parecían buenas, pero se transformaron en desastrosas. Las circunstancias pueden guiarte por el camino equivocado. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 14, verso 12. La palabra es sabia. Proverbios 14, 12. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre en su finita sabiduría, en su vana sabiduría, dice, yo creo que la decisión es esta. Eso cree él. Pero dice que el final de ese camino que tomamos sin la dirección de Dios puede ser un final de muerte. ¿Quién sabía lo que nos esperaba al final del camino? El único que sabía lo que nos esperaba al final del camino era el Señor. Pero nunca le tuvimos en cuenta a Él, ni hicimos lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y nos dejamos llevar por nuestros propios caprichos y hoy estamos pagando las consecuencias. Hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su final es final de perdición. La Biblia dice que el corazón es más engañoso, es el más engañoso de todas las cosas. O sea, poner tu confianza en tu corazón es el peor negocio que tú puedes hacer, porque te puedes equivocar también. No, es que yo siento que debo hacer, yo siento que me debo ir, yo siento que debo invertir, yo siento. No confíes en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Todo consúltaselo al Señor. Puedes malinterpretar las circunstancias. Y hay gente que se vuelve experta en usar la palabra, manipular la palabra y tomarla para su propia conveniencia. Es decir, yo necesito yo quiero irme para otra parte. Entonces yo sé que la Biblia dice en Génesis 12 que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y dice, esta es para mí, esto es de Dios. Dios ya me confirmó, pastor, tengo la palabra. Nunca ha sido una palabra de Dios.
Era lo que tú querías oír y manipulaste la palabra para hacer no el propósito ni la voluntad de Dios, sino lo que tú querías hacer. Tienes que tener mucho cuidado, porque si Satanás usó la palabra para tentar a Jesús, puede estar haciendo lo mismo con nosotros. Aquí está escrito, Jesús, que tú te arrojas y los ángeles vendrán y te sostendrán. Y Jesús dice, sí, ahí está escrito. Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ambas eran palabras de Dios. Estaba escrito que efectivamente en el Salmo 91 los ángeles vendrían. Pero Jesús dijo, si Dios a mí no me dice, yo no me arrojo. Es decir, una cosa es el logos, que es la palabra escrita, y otra es la revelación. Otra es el rema. Si Dios a mí no me dice, aunque esté escrito en la Biblia, yo de aquí no me muevo. ¿Cómo saber cuándo es simple palabra y cuándo es logos? Se requiere entonces una verdadera intimidad con la palabra de Dios, porque el enemigo puede usar la misma palabra para confundirte, para que tomes decisiones equivocadas de las cuales más adelante te vas a arrepentir. Así que siempre chequea tus circunstancias con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Pero no buscando lo que tú quieres. Cuando vas a buscar en la Biblia, tu balanza no puede estar inclinada hacia el anhelo de tu corazón. Yo quiero esto y empezar a buscar lo que quieres. La balanza tiene que estar equilibrada. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Ahora, para poder hacer la voluntad de Dios, lo primero que tengo que hacer es conocer la voluntad de Dios, algo tan elemental como eso. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios si yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si el Señor nos preguntara ahora, ¿conoces tú cuál es mi voluntad para ti? ¿Qué le responderíamos? Entonces empezamos a descubrir que hemos estado viviendo de acuerdo a nuestros propios caprichos, a nuestros propios deseos. Jamás ha sido querer hacer la voluntad de Dios. David decía, el hacer tu voluntad me agrada, tu ley está escrita en mi corazón. Mardoqueo conocía la voluntad de Dios. Por eso no se arrodillaba ante Amán. Mardoqueo sabía que Dios había dicho que tendría guerra con el pueblo amalecita de generación en generación, y Amán era uno de ellos. No me arrodillo porque este es enemigo de Dios, y si es enemigo de Dios es enemigo mío. Los otros dijeron, no, igual estamos aquí súbditos del rey Asuero, vamos a hacer caso, y si hay que humillarnos, nos humillamos. Gloria a Dios, aleluya, Padre amado. ¿Cuántas cosas nosotros no hacemos convencidos de estar haciendo lo correcto, cuando realmente son actuaciones contrarias a la voluntad de Dios? Esta, según Jesús, es la súplica que debemos hacer a nuestro Padre Celestial. No es solo, Señor, envía bendiciones y dame, y dame, y dame, y dame. No. Esta es una súplica que debe estar implícita en la oración que Jesús enseñó, en el modelo de oración del Padre Nuestro, que no era un rezo, Padre Nuestro que estás en los cielos, es un modelo de oración. Vosotros oraréis así. Primero esto, segundo, es un modelo de oración, no es un rezo. Mateo 6:10, parte B. Esto dijo Jesús, ustedes oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero hay una parte donde dice, hágase tu voluntad. Esto es lo que deben clamar. Esto es lo que le deben pedir a Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así también en la tierra. A veces, esta parte de la petición se entiende como una respuesta pasiva y no como una llamada a la acción. Y repetimos como loros mojados, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Lo dijo y ni siquiera entendió lo que estaba diciendo. Esas son palabras mayores. En realidad, cuando usted dice, hágase tu voluntad, esta es una oración de obediencia, no de resignación. Hágase tu voluntad, bueno, que sea lo que sea. No, eso no quiere decir eso. Piensa en la lucha de Jesús en el huerto de Getsemaní. Vamos un momento al huerto de Getsemaní. Ahí está Jesús. Va con sus discípulos. Les dice, espérenme aquí, oren conmigo, para que no entren en tentación. Jesús sabía que el momento de su captura había llegado. Y Jesús va a tener intimidad. Es tremendo porque Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén y ahora Jesús está en el otro huerto, ahora llamado
el huerto de Getsemaní, que significa trapiche. Y el trapiche es un aparato que cogen con lo que le sacan el jugo a la caña para exprimir. Era tanta la angustia en aquel lugar que dice la Biblia que de su frente salían sudor como gotas de sangre. Jesús estaba siendo oprimido en ese trapiche, huerto de Getsemaní. Y allí Jesús está orando, la noche antes de ser ejecutado. Conociendo la agonía de lo que se avecinaba, Jesús oró así. Lucas capítulo 22, verso 41 al 42. Así oró Jesús. Lucas 22, 41 al 42. Dice la Biblia: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Tire una piedra y lo que alcance la piedra, esa era la medida. Ok. Y puesto de rodillas, aquí hay una posición. ¿Por qué tengo que arrodillarme? Es una posición de reverencia, de humildad, de humillación delante de la presencia del Padre. Y puesto de rodillas, oró. Verso 42. Mire cómo es una oración, cómo se debe hacer la oración. Jesús nos enseñó. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es bonito. Mire cómo va la balanza de Jesús a la presencia del Padre. Yo aquí vengo no a pedir lo que quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la actitud con la cual debemos ir a la oración. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Es una copa amarga. Ahora digamos que la copa es un problema que usted tiene bien grande que no quiere enfrentar. Señor, si es necesario, quita de mí esta enfermedad. Si es necesario, quita de mí esta deuda que no me deja dormir. Quita de mí esta preocupación. Pero ¿sabes algo? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces decimos: Señor, que se haga tu voluntad, pero es mentira, solo de labios para afuera. En su lucha interna, Jesús no se sometió a lo inevitable, sino que cumplió e hizo la voluntad del Padre. Fue un acto de voluntad y compromiso decidido. Al comprometernos con lo que Dios quiere que hagamos, reclamando: hágase tu voluntad, estamos renunciando a nuestras propias voluntades y comprometiéndonos a hacer activamente la voluntad de Dios. De manera que cuando usted ora, aunque sea repitiendo sin sentido un rezo: Padre nuestro que estás en los cielos, debe hacer su voluntad. Cuando usted dice eso, hágase su voluntad, lo que realmente le está diciendo a Dios es, por eso ponga mucho cuidado con lo que está orando. Porque cuando usted está diciendo a Dios en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, lo que le está diciendo a Dios es: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Si es necesario. ¿Por qué? Porque va a ser una copa amarga. Porque tener que ir al suplicio de la cruz es algo doloroso. El Señor lo conocía todo y sabía todo lo que tendría que enfrentar en ese padecimiento. Si es necesario, pásala. ¿Por qué? Porque yo no quisiera tomarla. Pero yo no vine a este mundo a hacer lo que yo quiero. Yo estoy en este mundo a hacer lo que tú quieres. Yo quiero ese empleo porque ese empleo significa que yo tendré recursos y no tendré que beber la copa amarga de no tener cómo suplir mis necesidades. Pero si es necesario, dámelo, y si no, quítamelo. Pero que se haga lo que tú quieres. Eso es diferente. Yo quiero que tú me sanes y que me levantes de este lecho de enfermo. Y yo no quiero seguir padeciendo este dolor. Pero yo no estoy aquí para hacer lo que quiero, sino lo que tú quieres. Y el Padre dijo: ok, lo que yo quiero es que tú vayas a la cruz y mueras por los pecados del mundo. Que se haga tu voluntad, Señor. Muchas veces venimos a la presencia del Señor con un listado de peticiones y creemos que Dios está obligado a respondernos todo lo que le pedimos y hacerlo en el tiempo que nos da la gana a nosotros. Y Dios dice: no, no también es una respuesta del Señor. ¿Y por qué me enojo cuando Él dice no?
Si yo hago su voluntad, si Él dice no, es porque algo no me conviene. ¿Cuántas veces nos ha salido un trabajo y le hemos dicho, Señor, ¿tú crees que ese trabajo me conviene? No, no me salió el trabajo, eso tiene que ser que es de Dios, y te metes al trabajo y terminas metido en un problema bien grande. Bien grande. Así que la próxima vez que le diga a Dios que haga su voluntad, piense muy bien en lo que está diciendo. Después que le diga a Dios que haga su voluntad, entonces no se queje. No se queje de la decisión que Dios pueda tomar al respecto. Al fin y al cabo fue lo que usted le pidió. Señor, que se haga tu voluntad. Bueno, mi voluntad es que tú sigas enfermo. ¿Qué vas a hacer? Sí, porque quiero formar algo en tu carácter. Hay mucha soberbia, hay mucho orgullo en ti. ¿Has pensado que como tienes muchos títulos, entonces todas las puertas se tienen que abrir cuando tú digas? Y estás acostumbrado a que las cosas se hagan a tu manera. Bueno, tienes que aprender a que las cosas tienen que hacerse a mi manera, así que no te voy a dar el trabajo. ¿Qué vas a hacer? Que se haga tu voluntad. El problema es que cuando Dios no aparta de nosotros la copa amarga, como dijo Jesús, quita, si es necesario, esta copa. Cuando no aparta la copa amarga, cuando no nos da aquello que anhelamos, entonces empezamos a renegar contra Él, olvidando que le dijimos que hiciera su voluntad. Algo que necesitamos entender es que la voluntad de Dios no es como la nuestra. Su voluntad es buena. Su voluntad es agradable. Su voluntad es perfecta, lo dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice la palabra. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto solo puede hacerlo la palabra de Dios. Renovar el entendimiento, tu manera de pensar, las cosas que aprendiste. Para que comprobéis, dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea, dice la Biblia, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, el hecho de que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta, sus decisiones no necesariamente tienen que ser buenas, agradables y perfectas para nosotros. Porque cuando la gente lee, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, quiere decir que Dios todo lo que hace para nosotros es lo que a nosotros nos agrada o esperamos recibir de Dios. Más bien, cuando dice la Biblia que su voluntad es buena, agradable y perfecta, es posible que no sean buenas, agradables y perfectas para nosotros, pero sí buenas, agradables y perfectas para Él, para sus planes y para los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. A Él le parece que es perfecto. Para Jesús tal vez no había nada de bueno, agradable y perfecto tener que sufrir la muerte tan horrorosa en la cruz. Pero para Dios, la muerte de su Hijo Jesucristo significaba el perdón de los pecados y la redención de toda la humanidad. Esto era bueno, esto era agradable y era perfecto, aunque era doloroso para su Hijo. Hay cosas que tú no entiendes, que tal vez van a resultar dolorosas para ti, y que no son tal vez buenas, agradables y perfectas como tú esperas. Pero para Dios es bueno, agradable y perfecto lo que está haciendo, aunque sea doloroso para ti. Tal vez para ti sea perfecto tener esa bendición que tanto anhelas. Pero seguramente para Dios, durante la prolongada espera, está haciendo que el carácter de tu paciencia sea perfeccionado. ¿Cómo te vas a volver en un hombre, en una mujer paciente, si no sabes esperar? ¿Cómo? Si quieres tenerlo todo ya. ¿Cómo puedes conocer a un Dios que sana si nunca has estado enfermo? ¿Cómo puedes conocer a un Dios que prospera si nunca has estado en una quiebra? Hay cosas que usted y yo no entendemos. Hay cosas que usted y yo tal vez queremos, pero el único que sabe lo que realmente nos conviene se llama Dios. Por eso, todo debemos hacerlo conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra.
Primera de Juan capítulo 5, verso 14, su palabra enseña. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, mire lo que dice, conforme a su voluntad, no conforme a la suya. Yo quiero dinero para seguir destruyéndome en el consumo de drogas. Dios no te va a dar nada, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero dinero para pagarle a un sicario que vaya y haga lo que yo quiero. No, Dios no te va a dar dinero. Yo quiero dinero para gastármelo en chance, no te lo va a dar. O en baloto. Si pides alguna cosa, pero conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia, Él nos oye y le creo a la palabra. Entonces, si Él no nos oye en la oración, seguramente no hemos estado orando conforme a su voluntad. Todos deseamos que nuestras oraciones sean respondidas. A quien no le gustaría que orara en la mañana y en la tarde la respuesta viniera. Cuando estamos ante Dios, abrimos nuestro corazón ante Él. Derramamos nuestras súplicas y necesidades. Y tal vez hayas pensado que si eliges las palabras correctas o preguntas de la manera adecuada, es más probable que tus oraciones sean respondidas. A veces pensamos que si lloramos haciendo las oraciones, o si nos arrodillamos, tal vez Dios tenga misericordia de nosotros. Me está viendo lo pobrecito que me veo, ¿verdad? Mira cómo me duele, mira, estoy humillado. Y pueda que nos conceda de esa manera lo que estamos pidiendo. Llegamos a pensar, mira cuántas lágrimas derramé hoy, ¿y qué pasa? Dejo claro que no soy nadie para decir cómo, cuándo y Dios contesta las oraciones. Y tampoco pretendo hacerlo. No soy nadie en absoluto. Solo sé y veo incluso en su palabra y en la vida de mis hermanos y hermanas más cercanos que hay oraciones que son prontamente respondidas y otras que pueden tomar mucho tiempo, o quién sabe, nunca serán respondidas. Es lo que conocemos como el no de Dios. Según el versículo que leíamos, Dios responde, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Por lo tanto, necesito saber cuál es la voluntad de Dios para no estar pidiendo de manera equivocada. ¿Y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Pues teniendo una relación íntima con Él, a través del estudio de su palabra y de la misma oración. Cuanto más conozcamos a Dios y más conectados estemos con el Espíritu Santo, más serán contestadas nuestras oraciones, porque se harán no de acuerdo a nuestra voluntad, no de acuerdo a lo que anhelamos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces hay personas que piden oración, ore pastor para que este problema se acabe. Y la verdad me colocan en una encrucijada porque yo no sé si a través de ese problema Dios está formando algo en esa persona. Lázaro estaba enfermo y sus hermanas llamaron a Jesús, Jesús, ven pronto. Y Jesús no vino pronto. Ay, Jesús no tiene corazón. Jesús, ¿por qué no responde cuando yo le pido algo inmediatamente? Algo estaba formando Dios en aquellas mujeres. No es cuando tú quieras, es cuando Él quiere. Es que somos amigos de Jesús, es que yo voy a la iglesia, es que yo oro. Jesús cuando viene a Betania se queda en mi casa. Entonces si yo tengo un problema, Él tiene que responder inmediatamente. No, así no es. La voluntad de Dios es que Él va a llegar en el momento justo. Pero es que ya van 4 días, huele mal, está descompuesto. No me importa, es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. ¿Acaso habrá algo imposible que sea para Dios? Si quieres conocer la voluntad de Dios, simplemente abre la Biblia. Abre la Biblia. La mayor parte de la voluntad de Dios ya está revelada en la Biblia. Juan 5:39 dice, no dice leed, dice escudriñad, es buscar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No es leer la Biblia, es escudriñarla. Cuando tú escudriñas y empiezas a averiguar, bueno, ¿y esta coma por qué quedó aquí? ¿Y esta entonación por qué quedó allá? ¿Y por qué este nombre? ¿Y este señor de dónde salió? ¿Y eso cuándo ocurrió? Y empiezas a meterte en la Biblia. Es inevitable que lo que estaba oculto a los ojos de otros te sea revelado. Los principios están ahí cuando abres tu Biblia.
Ay, pastor, yo no sé usted cómo coge la Biblia y empieza a mirar las cosas y yo no entendía eso, ¿y por qué usted sí? No, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios, pero tiene que haber en nosotros esa disposición de querer buscar. No es leer como quien lee una prensa, es buscar, es de expresar. Alguien decía, pero usted ¿por qué siempre habla de Esther? No, yo no siempre hablo de Esther, lo que pasa es que estamos estudiando el libro de Esther y vamos versículo por versículo, y usted llegó cuando estamos estudiando el libro de Esther. No es que yo simplemente me guste el libro de Esther. Hemos leído varios textos y la idea es que vamos a leer toda la Biblia y vamos a descubrirla verso por verso, coma por coma, punto por punto, si Dios lo permite. Cuando abres tu Biblia, Dios abre su boca y comienza a hablar. Sí. ¿Estás esperando que Dios escriba su voluntad en el cielo? ¿Por qué tendría que hacer eso cuando ya la ha escrito en un libro? Esta Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Abre la Biblia a diario y verás lo que Dios dice. Deja de buscar una voz y comienza a buscar un versículo. Un versículo. Muchos quisieran saber, por ejemplo, cómo escoger a la hora de casarse. O cómo decidir si se debe o no tomar un nuevo empleo. Si tienes una relación con Dios, lo mínimo que deseas saber es lo que Dios piensa acerca de las decisiones que estás pensando tomar. Muchas veces esperamos que Dios escriba su voluntad sobre una pared o me hable con una voz audible, pero creemos en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios a partir de la decisión. Se necesita una decisión. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es una pregunta antigua que tal vez ustedes está haciendo ahora. Más de 3,000 años atrás, los israelitas fueron de manera abrumadora a buscar la voluntad de Dios a través de Moisés. Éxodo 18:15. Éxodo 18:15. Dice: y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. A eso iba el pueblo. ¿A consultar qué? A Dios, la voluntad de Dios. Eso hacía el pueblo. Y por eso buscaban a Moisés. Algunas partes de la voluntad de Dios están claramente descritas en la Biblia. Como por ejemplo, yo no sé si usted lo sabía, pero dar gracias es la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que dar gracias en los alimentos? ¿Por qué tenemos que dar gracias por la vida? Porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses 5:8. Mire qué dice. 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice la bendita palabra de Dios. Dice aquí: dad gracias en todo, no en algunas cosas. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sea agradecido. Uno tiene que ser agradecido. No hay cosa más horrible que una persona desagradecida. El fundamento de la adoración, y Dios anda buscando adoradores, el fundamento de la adoración es la gratitud. Cuando tú pierdes la gratitud, pero yo no tengo por qué darle gracias a Dios, no me ha dado el empleo, no, dale gracias por la vida, dale gracias por la salud, dale gracias por el aire que respiras, dale gracias por la palabra revelada, dale gracias a Dios siempre. Por la esposa que tienes, por los hijos que tienes, por los problemas, dale gracias a Dios. La voluntad de Dios es que demos gracias. ¿Qué más es voluntad de Dios? Hay muchas cosas, pero vamos a aprovechar este momento para aprender algunas. Así que atentos. La voluntad de Dios es evitar la fornicación. Voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, que nos apartemos de las cosas del mundo. No es un favor que le hacemos a alguien que nos predica. La santificación, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación, tener relaciones sexuales sin estar casados. Eso es fornicación. Si usted no se ha casado, usted no está en unión libre. Ahora le cambiaron el nombre, se llama unión libre a la fornicación. Se llama fornicación, no unión libre. De manera que si usted está en fornicación, usted tiene que casarse, porque la voluntad de Dios es que usted se case, que usted no esté en fornicación. Fornicación tiene que ver con todo apetito desordenado de la carne, con inmoralidad o relaciones sexuales que no son bendecidas por Dios.
La voluntad de Dios es que usted y yo podamos hacer el bien. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15. Atenta nota, por favor. Es la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:15. Está escrito: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. Dios quiere que pongamos en práctica su voluntad. Salmo 103:21. Salmo 103:21. Dice la palabra Nueva Traducción Viviente. Dice: sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es un requisito para poder entrar al reino de los cielos. Mire lo delicado del asunto, no es simplemente hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No, es un requisito. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos el día que parta de este mundo? Yo también quiero. Entonces el requisito es hacer la voluntad de Dios. ¿Pero cómo la hago si no la conozco? Mateo 7:21, Nueva Traducción Viviente, dice. Mateo 7:21 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, yo puedo hablar del Señor. Oh Señor, yo amo a Dios. Oh, le puedo cantar al Señor y hablar del Señor. Pero solamente entrarás allá si haces la voluntad de Dios. Eso dice la Biblia. Así que el desafío hoy es empezar a buscar en la palabra cuál es la voluntad de Dios para hacerla. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, no tenemos lugar en el cielo. Dice la Biblia, esto no lo digo yo, para ser miembros de la familia de Dios. Porque a veces todos decimos: no, yo soy un hijo de Dios. No, usted no es hijo de Dios si usted no hace la voluntad de Dios. Usted puede ser una criatura hecha por Dios. Se convierte en hijo de Dios cuando hace la voluntad de Dios. Para ser miembros de la familia de Dios, demanda que hagamos su voluntad. Mateo 12:50, Nueva Traducción Viviente, Mateo 12:50. Dice la Biblia, Mateo 12:50. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Sí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Allí fueron a Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. No, pero yo creo en otra deidad, yo creo no. La voluntad del Padre es que creamos. Juan 6:40. Juan 6:40. Nueva Traducción Viviente dice: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Esa es la voluntad del Padre, que creamos en su Hijo Jesucristo. No, pero yo tengo otras creencias. Mira a ver qué hace con sus creencias, pero ninguna de ellas le va a salvar. Usted tiene que creer, es lo que Dios demanda, que crea en Jesucristo. Debemos hacer la voluntad de Dios para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Si no hacemos las oraciones de Dios, usted se puede desgastar orando a Dios y haciendo todos los rezos que usted quiera. Dios no le va a escuchar. Juan 9:31 dice la Biblia. La Biblia lo dice, no yo. Así que no me mire a mí así. Juan 9:31. Como gallina mirando sal. No, señores. Juan 9:31. Dice. Cambie esa mirada para poder leer el texto. Ahora sí. Y sabemos que Dios nos oye. Dios no oye. Quisiéramos que dijera así. Dios nos oye a los pecadores. No. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué le decimos que deje el pecado? Porque Dios no le va a oír nunca. No, pero es que Él me ama con pecado y todo. Sí, te ama, pero no ama tu pecado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, así que no pierda el tiempo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese.
al que es temeroso y hace su voluntad. Pero es que yo hago oración, usted puede hacer la oración que usted quiera. De nada sirve que usted ore si Dios no le escucha. La voluntad de Dios es que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 4:3-5. Pornografía, masturbación, inmundicia sexual y tantas cosas. Dice Nueva Traducción Viviente: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Aléjense. Esa es la voluntad de Dios. Pero eso es normal. No es normal. La voluntad de Dios es que saquemos de nuestra vida todo pecado sexual. Verso 4. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Verso 5. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Eso dice la Biblia. Ay, pero yo no sabía. El Señor que me perdone mi ignorancia. No, la Biblia dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. La voluntad de Dios es que no amemos las cosas del mundo. Primera de Juan 2, 16, 17, su palabra, me limito a eso. Primera de Juan 2, 16, 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17, y el mundo pasa, es decir, nos vamos a morir, y sus deseos también van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Dios lo tenga en su santo reino. Si no hizo la voluntad, no permanecerá para siempre. Me permito compartir con ustedes 6 principios rápidamente que nos van a guiar en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios en cualquier situación. Estos principios están diseñados para usarse juntos. Puede ser peligroso tomar una decisión en un principio que te sientas fuertemente cómodo mientras se ignora los otros 5. El primero de ellos: renunciar a los deseos personales. Renunciar a los deseos personales. Pensar por qué usted querría tomar una cierta decisión primero. ¿Están tus deseos en concordancia con los deseos de Dios en lo que piensas hacer? Como dijo el evangelista alemán George Müller, 9/10 partes de las dificultades se superan cuando nuestros corazones están listos para hacer la voluntad del Señor, cualquiera que sea. Segundo consejo: meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Ahí va muy rápido. Bueno, meditar en la palabra de Dios. Cuando usted toma una decisión, se alinee con, o al menos no contradecir lo que Dios ha dicho a través de la Biblia. No hay ninguna respuesta oculta en la Biblia. En ella encontramos las directrices y las verdades eternas, una explicación de quién es Dios que puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Tercero, no malgastar el tiempo de oración. Dios nos dice en el libro de Filipenses 4:6, nos dice: por nada estéis afanosos. Perdemos el tiempo cuando nos afanamos. Por eso Dios dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Antes de ocupar el tiempo en la preocupación, ocupémoslo, pero en la oración. No debemos estar ansiosos por absolutamente nada. Más bien, vayamos a la oración y hagámoslo con acción de gracias, aunque aparentemente no haya nada en ese momento por qué agradecer. A veces el tiempo que deberíamos usar para estar adorando lo terminamos usando, pero para estar lamentándonos. No perdamos el tiempo. Tercer consejo: buscar opiniones, o cuarto consejo, buscar opiniones de otras personas.
Yo no puedo creer que me las sé todas. Necesito ser humilde y buscar opiniones de otras personas. Proverbios capítulo 11, verso 14. Mire la sabiduría de la palabra, lo que nos enseña. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Multitud de consejeros. Pida consejo a gente que se le pueda pedir consejo. Encontrar cristianos maduros, dedicados, y preguntarles qué piensan que debería hacer. Las opiniones que reciba pueden entrar en conflicto, porque tal vez no sean lo que usted espera escuchar. Yo pensé que el pastor me iba a decir lo que yo quería escuchar. Tal vez eso le cause conflicto, pero le dará otra perspectiva para pensar. Recuerde, usted es responsable por la decisión que toma. Buscar consejo es sabio, pero aún necesita trabajar a través de otros principios. No permita que alguien tome su decisión por usted. Yo puedo darle un consejo, pero eso no quiere decir que usted tenga que hacer lo que yo le diga. No, ni nadie puede acercarle a usted a decirle lo que usted tiene que hacer. No, señor. La dirección tiene que ser de Dios. Se escuchan los consejos y si todo esto va en concordancia, se toma la decisión. Quinto, considere sus circunstancias. Quinto, considere sus circunstancias. Dios puede abrir y cerrar oportunidades. Dios, no las circunstancias, deben guiar la toma de decisiones. Pero Dios puede usar eventos en tu vida, y eso debemos saberlo, puede usar eventos en nuestra vida al punto de guiarnos en una determinada dirección. Para eso se necesita buen contacto con el Señor para tener el discernimiento. Y por último, piense bien su decisión, piénsela bien. El Espíritu de Dios puede dirigir su mente y su razonamiento. Muchos cristianos quieren seguir la voluntad de Dios, pero a veces se olvidan de pensar en la decisión que quieren tomar. Es necesario crear una lista con todas sus opciones y escribir las ventajas y desventajas. La matriz DOFA, ¿verdad? Las fortalezas. Trate de llevar un diario de cómo trabajar a través de cada uno de estos 6 principios y buscar claridad. Si usted está todavía confuso, puede ser que deba esperar antes de tomar una decisión y continuar pensando a través de estas directrices. Pero si estos 6 principios todos apuntan en una misma dirección, con oración muévase hacia adelante confiando en que Dios está guiando sus pasos, pero no tome decisión si Dios no le ha dicho. Recuerde que Dios está aún en control. Nada de lo que usted y yo decidamos va a tomar por sorpresa a Dios. El libro de Proverbios 16:9 dice, Proverbios 16:9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Llegamos a conocer mejor a Dios cuando buscamos hacer lo que es correcto. Pero nuestra relación con Dios es segura cuando estamos siendo guiados por su voluntad. Así que toma una respiración profunda, trabaje a través de estos 6 principios y acuérdese que mientras que las decisiones estén de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios seguirá estando todavía en control. Termino con esto. Para la voluntad de Dios hacer, primero la tienes que conocer. O sea que tenemos trabajo. Y entendemos, amado Dios, que muchas de las decisiones que hemos tomado sin la guía y sin la dirección tuya nos llevaron a catástrofes, a desastres, a dañar vidas, a destruir personas. E incluso a nosotros mismos. Hoy muchas personas es posible que estén metidos en grandes problemas, en grandes dificultades. Y todo porque nunca a la hora de tomar esa decisión te consultaron a ti. Nos ha pasado en muchas ocasiones. Y detrás de todo se esconde el orgullo, porque muchas veces hemos creído que somos lo suficientemente sabios como para pensar que nadie tiene que decirnos lo que debemos hacer, la manera como debemos invertir nuestro dinero, la manera como debemos actuar en determinada situación o cómo responder
Cuando estamos bajo presión nos creemos más sabios. Por eso muchas veces no nos detenemos y tenemos que reconocerlo, a pensar y a decir, ¿será que esto que estoy tratando de hacer Dios lo haría? ¿O tú qué piensas, Señor, de esta decisión que voy a hacer? Muchas veces hemos manipulado incluso la misma palabra y te hemos manipulado a ti para que tú concedas nuestros propios deseos. Pero nunca tal vez hemos estado en esa posición de equilibrio como estuvo Jesús para decir, Padre, si es necesario pasa de mí esta copa, esto es doloroso, pero yo no he venido a hacer lo que quiero sino lo que tú quieres. Y si lo que tú quieres es que yo sufra en ese madero por la salvación del mundo, lo voy a hacer con todo el agrado, porque tu voluntad es lo que a mí me agrada. Y muchas veces hemos entrado en conflicto porque muchas veces ni siquiera hemos pedido conforme a tu voluntad, sino conforme al anhelo de nuestro corazón, conforme a lo que nuestra carne está necesitando y pidiendo. Se nos olvida que a través de esas negativas aparentes tuyas, de esos no como respuesta, muchas veces tú estás queriendo formar en nosotros altivez, orgullo, soberbia, impaciencia y tantas cosas que tienen que ser quebrantadas en nuestro corazón. El hecho de que tu voluntad sea buena, agradable y perfecta no significa que tú tienes que darnos todas las cosas que te pedimos o que a todo lo que te pedimos tú tienes que decirle sí. No, significa que es bueno, agradable y perfecto para ti. Tú estás haciendo la obra en nosotros. El alfarero eres tú. Nosotros simplemente somos vasijas de barro en tus manos. Y si para ti te parece perfecto tener que romper la vasija en 1000 pedazos para hacer una nueva conforme a ti te parece mejor, entonces hazlo. Queremos hacer tu voluntad. No entendemos por qué tenemos que pasar por estas luchas y estos problemas, pero algo tú estás haciendo. Gloria a Dios. Danos entonces la fuerza, la valentía, el carácter para poder soportar estos momentos difíciles. Pero ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no se termine llenando de odio, de resentimiento, o que nos apartemos de ti como si fueras el culpable de nuestras malas decisiones. Gracias por lo que hoy has ministrado a nuestro corazón y queremos vivir conforme a tu voluntad. Poder no solo decirlo, sino vivirlo, como lo dijo David. El hacer tu voluntad a mí me agrada y tu ley está escrita en mi corazón. Eso es lo que quiero hacer y Mardoqueo nos da ese ejemplo. Todos se doblaban ante Amán, pero este hombre decía, esa no es la voluntad de Dios. Dios está en guerra con Amán de generación en generación y con su pueblo, los amalecitas. De manera que yo voy a hacer, si algo voy a hacer es la voluntad de mi Padre, así que no me doblo ante Amán. Que eso sea lo que marque nuestra vida, mis amados. El poder vivir no para agradar a los hombres. Habrá cosas que a la gente no le gustará, pero no estamos aquí para agradar a las personas. Es más, te quiero decir algo, jamás los vas a poder agradar. La gente siempre está exigiendo de ti. La gente siempre está demandando de ti. Pero aquí no hemos venido para caerle bien a nadie. Hemos venido para hacer la voluntad de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. YouTube. Suscríbase y active la campanita de notificaciones. Dele me gusta a nuestra página de Facebook. Comparte con sus amigos y familiares estas buenas nuevas. Estamos aquí de lunes a viernes, en vivo y en directo, 5:45 de la mañana. El Señor les bendiga a todos. No olviden, para la voluntad de Dios hacer, primero la tienes que conocer. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de